Buenos días, mi nombre es Juan Castillo, coordinador del grupo número 4 de la asignatura Filosofía de la Educación, sección 05, con mi maestro, el licenciado Miguel Gil. En esta bella mañana estaremos dando una breve explicación de lo que es la educación de la televisión norteamericana 1916-1924 y la educación de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina 1930 a 1961. Dicha época de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo se caracterizó por una gran cobertura en el cual hubo hechos y evidencia que el analfabetismo alcanzó de un 70 a un 90%. Aquí vemos las aulas totalmente rebosadas. ¿Por qué? Por la poca escasez que había de escuelas a nivel o al territorio nacional. También allí en las aulas imperaba lo que era el orden, el respeto y entre toda la disciplina, por el temor del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Aquí vemos uno de los logros de dicha época que puso fin a la deuda externa con Estados Unidos, en el cual podía pagarse en el 1957 y se pagó en el año 1947. También mis compañeros y compañeras más adelante le estarán dando una breve explicación de lo que es aspectos característicos, acciones, logros y religión de dicha época. Hasta aquí mi parte y muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Rodríguez, yo pertenezco al grupo número 4. Yo voy a estar hablando de las consecuencias políticas y educativas de la intervención. En este tema que pude leer y pude estudiar un poco sobre las causas, ¿verdad? Las consecuencias que se atravesaron en esa época, hubieron cosas muy difíciles. Por ejemplo, en las consecuencias vimos cómo desalojaban a esos campesinos de sus tierras. Algunas fueron favorables porque vimos cómo las estructuras crecieron, pero aparte de que muchas de esas estructuras crecieron, fueron pasando cosas no favorables, yo podría decir, para la masa pobre. También pudimos ver que la industria azucarera, el patrimonio, cayó a mano de personas extranjeras de los Estados Unidos. O sea, comenzaron a desalojar a esas personas de sus tierras. Y no fueron cosas favorables en esa intervención. Pasaron muchas cosas que se despenalizó tantas cosas, se despenalizó masivamente la migración de los haitianos a la industria azucarera. O sea que nuestro país esa intervención pasó por una situación muy difícil. También podemos ver que en la educación de la dictadura del presidente Rafael Leónidas Trujillo se caracterizó una cobertura muy limitada, de hecho de un 70%. De alfabetización, y aunque se logró ese 70%, habría muchas precariedades que todavía surgían en las escuelas. O sea que no hubo un desarrollo en sí, como podríamos llamar. Si comparamos, que no podemos comparar lo de esta época con esos años, de verdad que hemos crecido y hemos avanzado. Hasta aquí mi exposición. Mi nombre es Yosanni Félix y en esta materia, Introducción a la Filosofía, estaré hablando de lo que fue la educación durante el gobierno de Trujillo. Durante el régimen de los 31 años de Trujillo había muchas limitaciones educativas, ya que la mayoría de las escuelas estaban ubicadas en los centros rurales, o sea, en la capital, y la mayoría de poblanos ciudadanos residía en los campos. Había escasez económica y la mayoría de las personas no podían mandar sus hijos hacia la capital. También existía escasez económica por tal razón. Durante el régimen de Trujillo, mediante esas limitaciones, se alcanzó el 70% del analfabetismo. Existieron lo que eran dos escuelas, que era Salomé Ureña y Juan Pablo Duarte. Salomé Ureña era de señorita, solamente hembra, y el Juan Pablo Duarte de varón. Había una disciplina y un orden estricto.
desde la forma de la vestimenta y entre otras cosas. No había liga. También se implementó ya en la década de los 50 lo que fue el almuerzo escolar, pero los suplidores eran las empresas trujillistas. Luego, en el 1538, se implementó lo que fue la universidad, donde tenían derecho a una educación el que alcanzara el nivel medio. Pero había limitaciones, ya que las mujeres no tenían el mismo derecho a los varones. Y la carrera más cursada eran derecho, enfermería y periodismo. Durante esa década sí existieron los periodistas, pero al no haber libertad de expresión, nadie comentaba en cuanto a las limitaciones del gobierno. Hasta aquí. Hola, mi nombre es Aura Oliva Fernando de Jesús, estudio educación básica. Les estaré hablando sobre la exposición de los aspectos característicos y religión de la época de Trujillo en el 1930 y 1960. El gobierno de Rafael Leónidas Trujillo se inicia en el 1930 durante sus primeras décadas de la educación. Continuó con el comienzo de trazados por el gobierno norteamericano de la ocupación. Al parecer, Trujillo y lo que manejaban las bases estratégicas de su gobierno incluyeron la influencia de la educación como medios de adaptación, mientras miembros ideológicos de las que aprovechaban para inculcar a los futuros ciudadanos los valores que eran de sus conveniencias durante este periodo del sistema educativo. Sufrió cambios que afectaron sus procesos hacia el año 1935. El panorama de la educación dominicana presentaba los siguientes aspectos. En las escuelas normales para la información de bachilleres se instituyeron las pruebas trimestrales con derecho de la liberación. Esto significa que el gobierno quedaba exonerados de presentarle a los exámenes generales de la asignatura, en que obtenían un promedio de 80 o más al final del año escolar. Por otra parte, se creó las escuelas de artes, oficios y la de economía doméstica. Esta última en varias comunicaciones. Aunque todo esto y otro logró, la primera década del gobierno de Trujillo terminó sin que se dieran cambios importantes en el área de la educación.